segundo domingo del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del libro de Isaías, capítulo 62, versículos del 1 al 5. Por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que su justicia resplandezca como luz y su salvación brille como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona preciosa en la mano del Señor y anillo real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con su novia, así se casará contigo el que te construyó. La alegría que se encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen en su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Hermanos, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de misterios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así, uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe, y otro, por el mismo Espíritu, el don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y los malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le parece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer, déjame todavía, no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una.
Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos empezado a recorrer ya lo que en la liturgia llamamos el tiempo ordinario. Hace poco, hace una semana, hemos terminado el tiempo de Navidad. Iniciamos ahora el tiempo ordinario en la liturgia. Por eso, incluso hasta el color de vestiduras del sacerdote en el tiempo ordinario generalmente es el color verde, color que indica, que simboliza la esperanza. Tendremos unas 6 o 7 semanas de tiempo ordinario para luego empezar el tiempo de Cuaresma. Decíamos pues que estamos iniciando este tiempo ordinario, estamos en la segunda semana del tiempo ordinario y en el Evangelio nos encontramos, por la cercanía al tiempo de Navidad, con el relato de una de las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo que caen dentro de lo que llamamos Epifanía. La Epifanía, el día propiamente de su celebración es el 6 de enero. Y generalmente identificamos Epifanía con la bajada de reyes, con la presencia de aquellos hombres, aquellos reyes magos, que solemos llamarlos así, buscando a Jesús, al Salvador, al Rey de los judíos recién nacido. Casi siempre identificamos la Epifanía con la presencia de estos hombres ante Jesucristo recién nacido. Pero sin embargo la Epifanía también comprende otros dos acontecimientos: el del bautismo de nuestro Señor, que también ya lo hemos celebrado, el momento en que Dios Padre presenta a Jesucristo: este es mi Hijo, tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Y el Espíritu Santo lo unge como el Mesías, el Salvador, el que iba a dar su vida por nosotros. Ese es otro momento que forma parte de la Epifanía. Tenemos estos dos primeros momentos: la presencia de los Reyes Magos, el bautismo del Señor. Pero también el Evangelio, que hoy día, segundo domingo del tiempo ordinario, nos ha correspondido, forma parte también de la Epifanía. Es el momento en que Jesucristo, como lo dice al final de este Evangelio el apóstol San Juan, que es el que escribe esto, dice: así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, es decir, empezó a manifestar ya públicamente su condición divina, sus signos, sus milagros. Manifestó su gloria, manifestación de su gloria, de su divinidad, y también creció la fe de sus discípulos en él. Este relato, este acontecimiento, las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús, comprende también, forma parte también de la Epifanía. ¿Qué se nos dice aquí? Que en aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Caná, como lo dice aquí el mismo San Juan, era un pueblo que estaba dentro de esa región del norte, Galilea. La Palestina de ese tiempo tenía esas tres regiones: en el norte Galilea, en el centro la región de Samaria y en el sur la región de Judea. Pues Caná formaba parte de la región de Galilea. Estaba muy cerca de Nazaret, quizá alrededor de 3 kilómetros.
Y nos dice San Juan que la madre de Jesús estaba allí. Estaba invitada, ya sea por la cercanía, por la vecindad, o quizá también una probabilidad que fueran familiares. En todo caso, la Virgen que vivía en Nazaret estaba en Caná de Galilea, estaba invitada a estas bodas. Ya esto es muy importante que lo hagan referencia, que Dios mismo haya querido que quede escrito este acontecimiento aparentemente muy, hasta podríamos decir insignificante. Su presencia en un matrimonio, como quizá estuvieron presentes en otros matrimonios, mucha gente invitada, también María de Nazaret, también su hijo Jesús y algunos de sus discípulos, de sus apóstoles. En todo caso, decíamos, esta presencia es importantísima. Nos dice Juan que Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda, con lo cual podemos concluir que la Virgen también había sido invitada. Era una de las invitadas, estaba allí. Ya tenemos entonces a Jesús y a María presentes en un matrimonio, en un acontecimiento familiar, en una familia. Esto es importante para tener en cuenta el matrimonio, la vida matrimonial, la vida familiar. Tener siempre presente a Jesucristo y a María, contar siempre con ellos. Ellos tendrían que ser los invitados especiales de todo matrimonio, de toda familia, siempre presentes en la vida familiar. Nos sigue diciendo San Juan que faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Faltó el vino. Pero podríamos preguntarnos, ¿y cómo se dio cuenta la Virgen Santísima que faltó el vino? Si ella hubiera sido una de las invitadas que estaba en la mesa esperando que le sirvan, no se hubiera dado cuenta. Lo más probable es que estuviera también ayudando en el servicio, en la misma cocina, sacando los platos de comida, regresando los platos vacíos, en todo caso atendiendo, sirviendo, y entonces se da cuenta, empieza a faltar el vino, faltó el vino, y la Virgen Santísima es Madre de Jesús, Dios hecho hombre. Ella lo sabe más que nadie, desde el momento mismo de su concepción, desde que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y le va a decir a Jesús, su hijo e hijo de Dios, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Son significativas también las expresiones que, en este caso, quien lo relata, el apóstol San Juan, para referirse a la Virgen María. Se refiere a la Virgen María como la madre de Jesús en dos ocasiones en este acontecimiento. En otro momento también el mismo San Juan se va a referir a la Virgen como la madre de Jesús. Y ese otro momento va a ser al pie de la cruz. Es muy importante fijar esos momentos. Aquí en las bodas de Caná está empezando el ministerio público de nuestro Señor. Se supone que quedan todavía, por lo tanto, 3 años de ministerio público. Y San Juan la llama la Madre de Jesús, presente junto a su Hijo en un acontecimiento como un matrimonio, unas bodas. Al final de la vida de nuestro Señor, cuando está muriendo, al pie de la cruz está la Virgen. Y San Juan dice también la Madre de Jesús. La Madre de Jesús. Estaban junto al pie de la cruz su madre, María, la Madre de Jesús.
Por lo tanto, entre esos 3 años, en el recuadro de esos 3 años, está presente la Virgen junto a su hijo, en la boda de Caná y al pie de la cruz. Y en esas 2 ocasiones, la Virgen intercediendo, en la boda de Caná intercediendo por unos jóvenes esposos que se han quedado sin vino, intercediendo por esa familia que iba a quedar muy mal, intercediendo, casi podríamos decir, en un asunto de poca importancia. No era que le estuviera pidiendo la curación de un leproso, la expulsión de un demonio, sino que se habían quedado sin vino. Y la Virgen intercede, está de intermediaria, está de mediadora. Y al final, nuestro Señor también le va a dar ese encargo. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. La Virgen haciéndose cargo de San Juan. San Juan representando a toda la humanidad, es decir, la Virgen encargándose de todos los hombres, especialmente de la Iglesia. Por eso es importante tener en cuenta estas expresiones que utiliza San Juan para referirse a María, la Madre de Jesús. Y también la expresión que nos cuenta San Juan que dirigió nuestro Señor a María, su mamá: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. En los inicios de la humanidad, cuando el hombre acababa de cometer el pecado original, el hombre representado por Adán y Eva, y Dios conversando con la mujer, conversando con el demonio bajo la figura de la serpiente, le va a decir: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza mientras tú le herirás en el talón. En los inicios de la humanidad, apenas había cometido el hombre el pecado original y Dios hacía su primera manifestación de enviarnos un Salvador, un Redentor. Se refiere a ese Redentor nacido de mujer. Pongo enemistad entre ti y la mujer. Aquí es significativo cómo nuestro Señor se dirige a la Virgen con esa expresión: mujer, déjame todavía. También en los mismos, ya hemos dicho, al pie de la cruz, nuestro Señor va a decir: mujer, he ahí a tu hijo. De esa manera se va a referir también a María. El apóstol San Pablo, en su carta a los Gálatas, va a decir: llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. En el Apocalipsis, San Juan es el autor del Apocalipsis. En el Apocalipsis, cuando se narra esa manifestación grandiosa de la mujer, San Juan va a empezar diciendo en el capítulo 12 del Apocalipsis que en el cielo apareció una gran señal, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, coronada por 12 estrellas, una mujer vestida de sol. Nuevamente el término mujer. Aquí, en este relato de la conversión del agua en vino, pues también nuestro Señor se dirige con esa expresión a la Virgen Santísima, mujer, con lo cual podemos decir: ella es la madre del Salvador, ella es ya desde los inicios de la humanidad en quien Dios ha estado pensando para ser nuestra intercesora, nuestra medianera. Mujer, déjame todavía, no ha llegado mi hora. Su madre, va a seguir diciendo San Juan, dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. La Virgen Santísima, en lo humano, es madre de Jesucristo, madre de Dios hecho hombre. Le conoce muy bien. Por el cuerpo de Jesucristo, por sus venas corren sangre de la Virgen María.
y la Virgen intercede. Sabe que su hijo tiene que hacerle caso. Hace poco leía cómo ese poder de intercesión de los santos ante Dios por todos nosotros es un poder de intercesión, pero de intercesión de unos siervos. Los santos son siervos de Dios. El poder de intercesión de la Virgen Santísima no es lo mismo. Es el poder de intercesión de una madre, de una mamá ante su hijo. Por lo tanto, si podríamos decir así, con mucha más fuerza, con mucho más poder, es la madre intercediendo. No es el siervo intercediendo, es la madre. Y por eso Santa María va a decir a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Es también muy importante recordar que estas palabras de la Virgen Santísima son las últimas que en los evangelios vemos que la Virgen pronuncia. Escuchamos pronunciar a la Virgen. A partir de ahí ya no encontramos más palabras de la Virgen. Ni siquiera al final, al pie de la cruz, no hay ninguna palabra de la Virgen. Tampoco en los inicios de la Iglesia, cuando se hace referencia a la Virgen, porque los apóstoles y los primerísimos cristianos se reunían alrededor de ella. Las últimas palabras de la Virgen referidos en los evangelios son estas: hagan lo que Él les diga. También esto tiene su importancia. Son palabras que siempre van a estar resonando en la Iglesia a lo largo de los siglos hasta el final de los tiempos. Y tendría que estar resonando también en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestra cabeza. Hagan lo que Él les diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Y así lo hicieron. Preguntando por la cantidad de litros de vino convertidos, del agua convertida en vino, pues los entendidos calculan que más o menos entre 500 a 700 litros de vino convirtió el Señor de agua en vino. Alrededor de 500 a 700 litros. Nuestro Señor es generoso en las peticiones, y mucho más cuando se lo pide su madre. Pudo haber convertido menos cantidad, pudo haberse negado también, pudo haber convertido el agua en un vino de más o menos buena calidad, porque al final el mayordomo va a decir: has guardado el vino bueno para el final, cuando todo el mundo pone el vino malo al final porque ya están tomados, ya están borrachos. Tú has guardado el vino bueno para el final. Nuestro Señor no se deja ganar en generosidad. También es significativo que utilizaran las tinajas reservadas para llenarlas de agua para la purificación de los judíos, como lo dice aquí el mismo San Juan. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos. Con lo cual también se nos está diciendo que lo nuevo que trae Jesucristo, el vino nuevo que trae Jesucristo, va a superar y va a dejar ya de lado esas aguas que servían para la purificación. No tenían otra forma de purificarse. No existían los sacramentos, no existía el sacramento de la confesión, por ejemplo. Jesucristo nos va a traer todo esto nuevo. Jesucristo va a renovarlo todo. El agua de las purificaciones del Antiguo Testamento
quedan superadas por el agua de los sacramentos que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Quedan superados por el reino de Dios que nos trae Jesucristo. Quedan superados desde luego por el mismo Cristo. Y el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía, y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone el vino primero, el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Y termina San Juan diciendo: en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos. Empezó el ministerio público de nuestro Señor. Pero hay que recordar que lo empieza porque la Virgen Santísima se lo pide, por intercesión de la Virgen Santísima. Manifestó su gloria, es decir, su condición divina. Como Dios podía hacerlo y lo hizo. Y creció la fe de sus discípulos en Él. Viendo esto, creció la fe de sus discípulos en Él. Este Evangelio, en este segundo domingo del tiempo ordinario, nos invita a renovar nuestra fe en Jesucristo y también a renovar nuestra confianza en ese poder intercesor de la Virgen Santísima, en ese poder intercesor muy grande, muy fuerte. Ella es la madre que intercede, no es la sierva que intercede, es la madre, y por lo tanto su intercesión es más poderosa. Que este Evangelio nos ayude a fomentar más esa petición a nuestro Señor Jesucristo de todas nuestras necesidades a través de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.